Muy bien, hermanos, le agradezco mucho que estén con nosotros y quiero mandarle un saludo cordial a Adrián Castro González, nuestro hermano en Cristo Jesús, desde Puerto Rico, a él y a su hermosa familia, y también las gracias por la invitación. Mi nombre es Roquel Cárdenas, yo estoy transmitiendo desde Panamá y le agradezco que a través de estos medios digitales el Señor nos da la gracia de poder compartir de forma cercana con tantos hermanos a través de todo el mundo. Esto es una bendición que verdaderamente le damos las gracias a Dios por esta oportunidad. También quiero mandarle un saludo a mi hermano, mi compadre Luis, que le acaba de enviar esta transmisión. Su trabajo, su amor a la iglesia, su empeño es encomiable. Es un hombre que ha trabajado durante muchos años al servicio de la iglesia, cuidando de todos sus aspectos humanos y también laborales. Y ese es un aspecto que queríamos nosotros empezar hablando. Muchas personas, cuando oyen hablar de un apologista o apologética, generalmente piensan en un clérigo o piensan en un diácono o piensan en una religiosa o religioso. Sin embargo, es un apostolado al cual estamos llamados también los laicos. Porque efectivamente, pero los laicos tenemos que tener un cuidado, porque nuestra principal vocación es a la santidad. Y la segunda vocación de todo laico es optar por la vida religiosa o por la vida familiar. Si opta por la vida familiar, entonces ha optado porque su deber principal sea su familia, sus padres, su esposa, su hijo o su esposo. Es el primer labor. La segunda importancia es el trabajo profesional. Un verdadero católico no puede dar testimonio de fe si es un ladino en su trabajo. Hay gente que cree equivocadamente que está sirviendo a Cristo siendo deshonesto, quitándole tiempo de su trabajo profesional y haciendo apostolado. Nada más alejado del servicio a Cristo. Hay que cumplir con todos los roles, como esposo o esposa, como padre, como hijo, como amigo y como trabajador, con la mayor perfección posible. Y el tiempo que podemos le dedicamos entonces al servicio de Cristo Jesús como apologista. ¿Cuál es el error? Y primera explicación que quiero dar. A veces las personas, los católicos, cometemos, y me refiero a los laicos, el error de tener el síndrome del cura. Nosotros no somos cura. El sacerdote sí tiene y le dedica gran parte de su tiempo, y no todo, gran parte de su tiempo a el servicio de la iglesia. Por eso decidió ser religioso, sacerdote o religiosa. Los laicos servimos a Cristo cuando servimos a la esposa, cuando servimos a los hijos, cuando hacemos nuestro trabajo bien, cuando realmente ningún buen apologista puede ser un apologista si su esposa está disgustada con él porque lo abandonó, porque no le habla, porque está leyendo todo el día apologética. Ese es el primer consejo que queremos hablar a todos los apologistas y a todos los que sabemos que ven esta página y que les gusta la apologética. Primer consejo, primero es la esposa o el esposo, los hijos, los padres y los que tenemos nosotros en nuestro trabajo profesional, nuestra vida como laico, y entonces en el tiempo que nos queda también servimos a Cristo en este aspecto. Y recordemos, ¿por qué digo esto? Porque en la parte que me toca hablar es de dos aspectos. Primero quisiera hablar un poco de lo que enseña la Biblia, lo que enseña la iglesia. Primera de Pedro 3:15, ¿no? Dice todo, ¿no? Todos sabemos que, y la repetimos mucho, y lo dice la página de Adrián. Primera de Pedro 3:15 da razón de nuestra esperanza, pero muchas veces no leemos más abajo. Más abajo dice, hay que hacerlo con, ¿cómo? El apóstol, el primer papa nos dice que hay que hacerlo con dulzura. Así que los verdaderos apologistas no pueden ser aquellos que insultan, no pueden ser aquellos que atacan, que humillan al otro. Esos no son verdaderos apologistas ni están siguiendo a Cristo, porque la carta magna de la apologética es lo que dice 1 Pedro 3:15. Hay que ser
hay que dar razón de nuestra esperanza, pero hay que hacerlo con amor y con dulzura. Y el segundo aspecto importante, por eso inicié hablando de esto, es el testimonio. Un hombre que dice que defiende a la iglesia, pero su familia está abandonada, pero su trabajo no es el mejor trabajador que le sea posible, si no es un buen ciudadano, si no paga sus impuestos, si no cumple con lo que tiene que hacer como hombre o mujer de bien, no es verdadero apologista, está realmente siendo un escándalo para la iglesia. Y eso nos llama entonces que la primera vocación de la apologética es a la santidad. Si el apostolado apologético a usted no lo lleva a ser más santo, entonces déjelo, porque lo más importante es ser santo y ir al cielo. Busque otro apostolado por el cual usted pueda acercarse más a Cristo. Esa es la primera. No se trata de que porque yo tengo el impulso de defender a la iglesia y ya eso es suficiente, porque hay gente que tiene el impulso de defender a la iglesia, pero lo hace por el camino equivocado. Decía San Agustín, corres bien, pero fuera de camino. ¿De qué sirve que hay un gran apologista que sepa mucho, que ha leído mucho, pero que abandonó su familia y que falta la caridad? Así que la primera lección, primera de Pedro 3:15, hay que dar razón de la verdad, pero hay que hacerlo con dulzura, con caridad. A que me insulta, yo no respondo, dice San Pablo, ni insulto por insulto, ni violencia por violencia. Se vence el mal a base de bien y la verdad se presenta con caridad, con respeto. Si no lo quieren escuchar, respetamos a los demás en ese sentido. Primera de Pedro 3:15, leámoslo completo, 15, 16 y 17 y veamos el contexto, porque al final la vida espiritual y el testimonio cristiano es fundamental para la apologética. El segundo aspecto, muchos preguntan, ¿quiénes son apologistas? ¿Deben ser sacerdotes? ¿Deben ser religiosas? ¿Qué hacen los laicos haciendo eso si ese es trabajo de los curas? Bueno, fíjense, hermanos, que el catecismo de la Iglesia Católica nos dice a todos que de alguna manera tenemos que practicar la apologética. Y le pido que busquemos el numeral 1285. Y le pido perdón si leo, porque a veces en este tipo de transmisiones la lectura se puede volver aburrida, pero quería que leyéramos y compartamos y anotemos 1285. Dice así una parte del texto. En efecto, a los bautizados, el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma, se comprometen mucho más como auténticos testigos de Cristo a extender y defender la fe con sus palabras y obra. Y hago hincapié en lo que dice al final el catecismo. ¿A qué nos comprometemos? A ser testigos de Cristo, a extender y defender la fe con las palabras y con las obras. De esta manera, el catecismo está reiterando lo que estaba hablando de primera de Pedro 3:15. Hay que extender, pero también defender la doctrina a la iglesia. Entonces, eso también nos aclara para personas que dicen, ¿por qué defienden a la iglesia? La iglesia necesita que se defienda. La doctrina nos dice que hay que defender a la iglesia y que es un deber de los laicos que adquirimos de manera más plena a través del catecismo de la Iglesia Católica. Así que definitivamente anoten el numeral para todo lo que les gusta la apologética, 1285. Cuando alguien le pregunte ¿por qué defienden a la iglesia? Dígale, porque lo pide el catecismo de la Iglesia Católica y nos dice que de manera particular en el sacramento de la confirmación nos pide que como laicos tenemos el deber de ser testigos de Cristo y de extender y defender las enseñanzas, la fe de palabra y de obra. Los dos conceptos. Hay que hablar, pero también hay que dar testimonio. Finalmente, hay otro tema también con respecto a la doctrina que algunas personas preguntan. Mucha gente, y me da un poco de risa porque quiero saludar a Adrián y a tantos hermanos apologistas jóvenes que hemos conocido. Ya nosotros somos, como digo yo, somos de la vieja guardia. Nosotros somos apologistas desde la época de la década del 90. Entonces hay muchos apologistas que han surgido en los últimos 20 años, imagínense. Así que nosotros hemos ejercido la apologética desde hace años. Así que tuvimos algunas vivencias y en esa vivencia que hemos tenido
Recuerdo que nosotros hacíamos apologética cuando el catecismo de la iglesia estaba recién publicado. Y también otro detalle importante, entonces como el catecismo estaba recién publicado, algo que se citaba con mucha frecuencia como fuente de autoridad, que sigue siéndola, por supuesto, no digo que no, pero se citaba con más frecuencia era el Vaticano II. Y entonces había personas que decían, a raíz del Vaticano II ya no es necesario que los sacerdotes se vistan como sacerdotes. A raíz del Vaticano II ya se usa tortilla de maíz en vez de los panes ácimos para la Eucaristía. Y se decía tantas cosas, creo que lo digan a los más jóvenes para que sepan. Se dio todo ese poco de abusos mencionando el Concilio Vaticano II. Y perdónenme si peco un poco de vanidad con lo que voy a decir. Yo me tomé el trabajo de leérmelo, porque mucha gente habla del Vaticano II y no se lo ha leído de corrido ni completo. Yo me tomé el trabajo de leérmelo porque yo no quería que me estuvieran metiendo gato por liebre citando el Concilio Vaticano II cuando yo empecé a preguntar, ¿dónde dice que después de Vaticano II los sacerdotes ya no están exigidos de vestirse como sacerdotes? No sabían dónde citarme y cuando me citaban yo les decía, ese no es el sentido. ¿Dónde dice que después del Concilio Vaticano II se use tortilla de maíz o de harina con cualquier tipo de bebida para la Eucaristía? No lo podían citar. Era una interpretación de ellos o una simple repetición de que a quien le habían escuchado. ¿Y por qué hago estos ejemplos? Porque son cosas que vivimos, es la historia de la iglesia. Eso pasó después de Vaticano II, en el 70, en el 80 y parte de los 90, mucha gente usó el Vaticano II para decir lo que el concilio no decía. Y eso ocurre con la apologética. Hay mucha gente hoy, incluso consagrados, que repiten que después del Vaticano II ya no es necesario la apologética, que después del Vaticano II ya no es necesario predicar la verdad, que no hay que hablar ni explicitar la doctrina, ni hay que defenderla. Y yo les preguntaría, ¿dónde dice eso en Vaticano II? ¿Dónde se confunde la palabra ecumenismo, que es lo otro que quiero hablar? Miren, le voy a volver a citar. Concilio Vaticano II. Yo sí voy a citar el Concilio Vaticano II, porque tanto que lo usan y dicen que es que el Vaticano II dice y que ya la apologética no es necesaria. Miren, Concilio Vaticano II, precisamente en la parte, le voy a citar específicamente, en el decreto Unitatis Redintagratio, perdonen mi latín, sobre ecumenismo. Es precisamente donde el concilio habla del ecumenismo. Y quiero citarle lo que dice el concilio al respecto. Y miren lo que dice en una parte. Nada es tan ajeno al ecumenismo como el falso irenismo que pretende desvirtuar la pureza de la doctrina católica y oscurecer su genuino y verdadero sentido. La fe católica hay que exponerla al mismo tiempo con más profundidad y con más rectitud para que para que tanto por la forma como por las palabras pueden ser cabalmente comprendidas también por los hermanos separados. Y quiero releerlo para que lo escuchemos con calma. Dice el concilio, y voy a citar el numeral para los que lo quieren buscar, es el decreto sobre el ecumenismo en el numeral 11. Dice esto: nada es tan ajeno al ecumenismo como el falso irenismo que pretendiera desvirtuar la pureza de la doctrina católica y oscurecer su genuino y verdadero sentido. Y también un deber es para el ecumenismo, es la fe católica hay que exponerla al mismo tiempo con más profundidad y con más rectitud para que tanto por la forma como por las palabras pueda ser cabalmente comprendida también por los hermanos no católicos. Por lo tanto, hermanos, esto es claro. La Iglesia nos enseña del Concilio Vaticano II que contribuye al ecumenismo la explicitación, la aclaración. Alguien pregunta, ¿por qué los católicos tenemos imágenes? Tenemos el deber
ecuménico de explicarlo. ¿Que por qué la Virgen María decimos que es virgen? Tenemos el deber ecuménico de explicarlo. El otro tiene el derecho de escuchar, aceptar o rechazar. Ese es el libre albedrío que el Señor le regaló. El derecho nuestro es explicitar de la manera más clara, diáfana posible la doctrina. Y también no pretender que oscureciéndola, escondiéndola, y voy a poner ejemplos muy concretos. Usted, hermano, que me escucha, va a un grupo de trabajo, va a un grupo en la comunidad, y por el hecho que usted sabe que hay hermanos no católicos, usted evita presignarse, usted evita hacer un Ave María, usted evita mencionar a la Virgen María, usted evita mencionar a los santos. Eso es falso irenismo, porque el que lo quiere aceptar a usted como católico, lo tiene que aceptar con todo lo que usted es, no a medias ni por partes, sino con todo lo que usted es. Así que a partir de ese momento, nosotros tenemos que saber que el falso irenismo es aquel que pretende esconder o cree que para poder llevarme bien con los demás, yo tengo que esconder mi fe. Siempre recuerdo invitaciones que hacían antiguamente, no sé si todavía las hacen, a grupos bíblicos, a grupos de oración, y decían que eran ecuménicos, pero nada más falso, porque primero, cuando el católico pretendía hablar de la Virgen María, le decían que no, aquí no, hermano, aquí nada más nos referimos a la Biblia y no hable de la Virgen ni del santo. Entonces eran grupos realmente protestantes, pero que decían que eran ecuménicos y solo pretendían expresar su doctrina. Y lo presentan como un aspecto como que aquí no importa la religión. Claro, porque bajo el concepto protestante, ellos dicen que lo de ellos no es religión, sino seguir a Cristo. Pero al final, cuando usted habla un poco más con ellos, se dará cuenta de que efectivamente lo que están es proponiendo, predicando la doctrina protestante. Otro aspecto importante que tenemos que definir: el ecumenismo es un trabajo que realizan fundamentalmente los pastores, y nosotros los laicos lo hacemos en comunión con ellos. Ecumenismo no es esto de que yo me voy a estudiar la Biblia con un hermano que no es católico, o que yo me voy a cualquier grupo invitado y me dicen ahora somos ecuménicos y eso es lo que la iglesia quiere. Eso es falso, eso no es lo que la iglesia quiere y eso no es ecumenismo. El ecumenismo es un movimiento que los pastores dirigen y que tienen sus reglas y sus formas, y que se hacen también no con todo mundo. Recuerdo hace años cuando una persona me decía que estaba haciendo ecumenismo con un grupo y estaba estudiando con una persona que era testigo de Jehová. Yo le digo, pero es que si los testigos de Jehová no son reconocidos ni siquiera como un grupo cristiano, ¿cómo usted está haciendo ecumenismo con un...? Entonces, esta confusión se daba porque la gente manipulaba la palabra ecumenismo. El otro tema de la palabra ecumenismo, que la gente entiende ecumenismo como la falta de la predicación de la fe. Si las personas consideran que el infierno no existe, pero la iglesia lo enseña, yo no debo predicar eso porque se ofenden. Si la gente considera que la Virgen María no es inmaculada, yo no debo hablar de eso porque los otros se ofenden. Eso no es ecumenismo, eso es falso irenismo, porque el ecumenismo es el conocimiento mutuo, respetuoso, que fundamentalmente hacen los pastores y que nos ayudan a nosotros los laicos a través de la predicación. Entonces, efectivamente, nosotros queríamos aclarar ese. El último punto que yo quiero destacar. Luis terminó hablando acerca de los debates. Cada quien siente que tiene su vocación. Nosotros aprendimos a hacer apologética y lo que nosotros nos dedicamos a hacer apologética básicamente hacia los católicos. Y le respondemos a aquel que quiera razón de nuestra esperanza. Pero no acostumbramos a hacer debate porque el debate muchas veces no tiene el propósito de buscar la verdad. El debate en muchas ocasiones lo que hace es una lucha de egos, de dos personas, tanto católicos como no católicos, que están tratando de ganar como una competencia. La doctrina fundamentalmente debe explicitarse y enseñarse para las personas que quieran escucharla y pueden rechazarla, esa es su razón, pero en otro ambiente, usted escuche, usted pregunte. Yo he tenido la oportunidad de dialogar con hermanos no católicos, pero hermanos no católicos que quieren saber y me han preguntado de buena fe,
qué es, por qué los católicos hacemos tal o cual cosa. Y eso es importante, porque esa es nuestra razón. Pero encontrarme con un hermano no católico en un lugar con una Biblia cada uno, a ver quién sabe más de Biblia o quién hace tal o cual interpretación, tiene grandes riesgos, que probablemente muchos de ustedes han visto que se dan dentro de la iglesia. Entonces, hay otro aspecto de la apologética que preguntan que si hay apologética a lo interno de la iglesia. Siempre la ha habido, porque la apologética no es más que la aclaración de las dudas que se pueden dar sobre aspectos doctrinales. Y efectivamente, puede ser que dentro de la iglesia se dé una confusión o un aspecto de la doctrina. ¿Y por qué? Le voy a poner ejemplos muy concretos. Dentro de ambientes católicos se dieron enseñanzas que la Congregación para la Doctrina de la Fe tuvo que aclarar. Y eso fue de ambiente católico, eso no tuvo nada que ver con hermanos no católicos. Por ejemplo, había quienes estuvieron en la década del 80 buena parte explicando sobre que las personas resucitaban de inmediato y la congregación o sea, que la gente moría y resucitaba de inmediato, cosa que eso no es lo que enseña la iglesia. También durante la década del 80 fue muy popular la enseñanza de que Satanás no existía, y de hecho en la década del 70 tuvo Pablo VI que aclarar, y después la Congregación de la Doctrina también. Y así podría mencionar muchos casos que a lo interno de la iglesia se han tenido que hacer aclaraciones doctrinales porque algún teólogo desvía la doctrina. Un aspecto muy importante de aclaración doctrinal fueron el modernismo, y los invito a que lean esa encíclica de condenas al modernismo, que también nos hablaría de que a lo interno de la iglesia también se dan desviaciones doctrinales que es necesaria que se aclaren y se expliquen, y también malas interpretaciones de la verdadera doctrina. ¿Cuánta gente enseña? Finalmente, los católicos estamos todos invitados a hacer apologética, pero ocurre como muchas otras cosas en la iglesia. Hay personas que se dedican de manera particular al apostolado. Alguien me pregunta, todos estamos llamados a ser catequistas de alguna manera porque tenemos que explicarle la fe a otros, pero todos no somos catequistas todo el tiempo. Todos estamos llamados a ayudar a los más necesitados, pero hay alguien que se dedica de manera particular a esa pastoral. Todos estamos invitados a visitar a los enfermos, pero hay gente que se dedica de manera particular a ese apostolado, y así se podría mencionar muchos otros apostolados. De esa manera entendemos que la apologética todos estamos llamados a ella. Sin embargo, hay quienes reciben un llamado especial particular de Dios para ejercerla. Bueno, a estas personas que sienten ese llamado de defender la fe, quisiera resumirles lo que quise decir. Primero, recordar, para ser apologista hay que cuidar el testimonio. No se puede ser apologista teniendo doble vida, ni pensando que puede, abandonando la familia, no siendo un buen trabajador, ni siendo un buen ciudadano. Hay gente que quiere ser el gran apologista, defensor de la iglesia, y no paga los impuestos, no paga las deudas, no atiende a la esposa, no atiende a los hijos, es un ladino en el trabajo, entonces no puede ser apologista. Discúlpeme, mejore su aspecto de testimonio, su caminar